Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Cada día falta menos para definir la clasificación al Mundial. Partido contra Perú, sí o sí. Sí o sí. Mejorando, por supuesto, el nivel. La convocatoria se va a hacer el día 21-22 de este mes, o sea, la próxima semana. ¿Para qué? Para que los jugadores que ya tienen vacaciones a esa altura y que empiecen su periodo obligatorio de receso, puedan reunirse como quiere el técnico en Medellín, cuando tenemos una sede espectacular en Barranquilla, para tenerlos por lo menos entretenidos, atados. Y no por un tema distinto al deportivo, aunque uno perfectamente podría sospechar que en el colombiano eso es posible, pero lo que se quiere es que no pierdan el ritmo de competencia. Reitero, eso desde el punto de vista deportivo es válido. A mí lo que no me cuadra es que no se aproveche una sede extraordinaria en donde jugamos los partidos, porque los partidos entiendo que se juegan en Barranquilla. Pero el 21-22 a más tardar será entregada la convocatoria por parte del director técnico, según lo saben en la federación. Seguramente en esa convocatoria aparecerán pues los mismos, y uno espera que lleguen, y volvemos a la isla de la fantasía, lleguen jugadores que se han ganado el derecho en atención a que las cosas no se cambian cuando andan bien, pero cuando no andan bien hay que cambiarlas. Procedimiento que da resultado no se toca, pero procedimiento que no da resultado, patear el tablero. Bueno, ese es un término muy futbolero, que no es propiamente pues poner al goleador de arquero. No. Darle un viraje a la estructura si es necesario y a quienes la conforman, porque si hay jugadores que no están en buen ritmo de competencia y hay otros que pueden cumplir esa función y están mejor, pues hay que poner a los que están mejor. Oiga, eso es tan sencillo, tan elemental, que es increíble que no lo pueda entender nuestro técnico y mucha gente que le avala sus procedimientos. Pues bien, en esa lista seguramente va a estar Montero. La discusión de si David Ospina, bueno, si uno sigue con este tema del club de amigos, pues muy seguramente el titular va a ser David Ospina. Pero si hablamos de coherencia, lo lógico sería que el arquero fuera Montero, porque Montero siempre ha sido el segundo arquero de Colombia. Pero bueno, ya esa es una decisión posterior. Me voy a detener hoy no en el Montero arquero, porque el Montero arquero es muy bueno. El Montero arquero es un hombre confiable. Bueno, Manizales lo acaba de hacer. Cuando regaló Mosquera una pelota ahí a Dairo, ¿cómo le parece a Dairo? Casi que en el punto penal, el partido estaba 2-1. Él, en ese quemarropazo, aprovechamiento del error por parte de Dairo, salva al equipo y lo mete en el partido. Lo deja dentro del partido. Al punto que más adelante conseguiría la igualdad Chinas. Ese es un arquero ganador de puntos, eso no se puede negar. Con un invicto larguísimo, porque tenía 10 vallas en cero y tenía 7 partidos sin recibir gol, 730 minutos. Es un hombre confiable, sin ninguna duda. No voy a hablar del arquero confiable. Voy a hablar de ese hombre que parece que tuviera todavía mucho rasgo infantil, que no tiene un comportamiento debidamente profesional. Aquí hace rato, mi querido Montero, le cargamos las tintas a los provocadores, cualquiera sea su nombre y apellido. Por eso terminó resbalándose y cayendo tan mal Juárez en la gente correcta, en la gente que tiene valores.
Hablo del ex técnico de Nacional. Y por eso debilitó tanto la imagen Marino Hinestrosa frente a un montón de gente. No estamos hablando, reitero, porque como yo conozco mi gente, no estamos hablando de la parte futbolera, futbolística, el comportamiento técnico. Estamos hablando de las maneras, de la forma que eso tiene que ver. Las actitudes de Montero desde hace rato son muy infantiles. Respetan muy poquito los himnos nacionales, ¿no? Porque cuando son dos, él está, bueno, tiene más tiempo para mostrar sus corazones y sus bobadas, ¿verdad? Y cuando es uno solo, como sucede en el campeonato colombiano, hace lo mismo y algo más. Muecas, risotadas, chistes, molesta al compañero. Eso es muy de escuela primaria, de párvulo. Eso sobra, pero es peor lo que hizo en Manizales. La provocación a Dairo Moreno, la provocación al rival, la provocación a la tribuna y al final tuvo incluso incidentes con la policía. Ese no es el Montero que queremos. Y Montero va a tener que entender de una buena vez que gran parte de la razón por la cual no viaja, no sale, no es contratado por alguien en el exterior, es que su comportamiento no es totalmente correcto. Necesitan profesionales serios y maduros en cualquier parte del mundo, porque buenos arqueros uno consigue, pero buen arquero y una persona correcta, pues hombre, eso es básico, fundamental, fundamental. Y pienso que él tiene que entender de una buena vez que no le basta con el talento, que tiene que necesariamente tener un comportamiento correcto. Yo no digo como un ciudadano de bien porque no está cometiendo ningún delito, pero sí tengo que decir que él debe, ante todo, entender que es un deportista que representa, así se ponga la camiseta habitualmente de Millonarios, representa a la selección nacional porque hace parte del equipo nacional. Que se acaben ya esas niñerías. Yo no sé quién es el que le celebra y le aupa tanta tontería. Y eso de la provocación algún día le va a salir mal. O porque lo van a echar y lo perjudican a él y perjudica él con su actitud a su equipo, sea selección o sea Millonarios, o simplemente va a armar una gazapera de padre, madre y señor mío, que como siempre, al final, yo no tengo la culpa. ¿Ok? Entonces, tranquilo Montero, tranquilo. Creo que Farid Mondragón ha hablado con usted de ese tema, porque Farid es un hombre exseleccionado nacional, con récord, con recorrido, con marcas, con mundiales, que yo creo que tiene muchas cosas que enseñar y usted tiene muchas cosas que aprender de él y de muchos otros más. Bueno, ya lo de Brasil está decidido. Ancelotti será su técnico. ¿Qué se llevan? Se llevan a un hombre de un prestigio y para mucha gente el súper técnico, la súper maravilla, que porque ganó no sé cuántas Champions, no sé cuántas ligas, y sí, seguramente tiene mucho mérito, porque cuando uno mira los trofeos, ¡epa! Pero es que volvemos a lo cualitativo y a lo cuantitativo. Tiene una cantidad enorme de trofeos, pero vamos a ver cómo fue que los consiguió y en dónde. Los consiguió en los grandes equipos con grandes jugadores en sus mejores momentos. Y acaba de suceder en el Madrid, cuando en el Madrid tuvo a los jugadores, ¿no? On fire, ganó todo. Lo ganó. Pero cuando los jugadores flaquearon, porque son seres humanos, porque no pudieron coordinar los recién llegados con los que estaban, para hablar de último caso Mbappé, Vinicius y compañía, entonces no apareció la solución por ninguna parte. Él es un gran gestor, es un gran manejador de grupo, los jugadores lo aman, él es un hombre light, ahí el que hacía aportes de pelota parada y táctica y estrategia era su hijo, un hombre que muy seguramente David va a tomar un camino, espero, independiente. Por ahí aparece en el cuerpo técnico de Brasil, uno no sabe, pero sería bueno que él tomara un camino independiente porque tiene todas las condiciones y en la interna del Madrid creen en su trabajo. Y muchas de las cosas que se hicieron se deben precisamente al sabio consejo al padre, cuando paró bolas el padre. Y graves problemas tuvo el Madrid en esta temporada y uno básico, y es que los de arriba
simplemente se dedicaron a atacar. Y en el fútbol no es así. 1000 veces lo hemos hablado, 1000 veces se ha dicho. Y nunca pudo obligar, entre comillas, acostumbrar, entre comillas, o trabajar para que eso sucediera, o el convencimiento necesario para que operaran como jugadores integrales, que ellos trabajaran sin la pelota. El Madrid siempre fue atacado con Courtois, 4 defensores, unos buenos, otros regulares, otros malos, muchos lesionados, muchos vacíos, ninguna contratación, y en el medio casi que ningún volante de marca. Nadie reemplazó a Kroos. Y obvio, esto generó que se presentara la disculpa a mano. Y esa disculpa a mano es la que ha salvado muchos de los episodios que ha tenido el Madrid. No, es que en el medio campo faltaba ese pie de seda, faltaba el jefe, faltaba el presidente, faltaba el guapo, faltaba el que veía. No, momento. No. Es que aquí hay un concepto global que hay que respetar necesariamente. Y ese concepto global no se respetó. ¿Estamos? Entonces, vamos a lo que corresponde. Fracasó en esta etapa, sin duda alguna, y antes había logrado, como logró, una cantidad enorme de éxitos. Pero en el Madrid, el que no gana se tiene que ir, y él cae parado llegando a Brasil. Por lo que representa Brasil, no por cómo está jugando Brasil, que son cosas completamente diferentes. Brasil está jugando mal desde hace rato. El Rafinha que juega en Brasil no es el mismo Rafinha que juega en el Barcelona. El Vinicius, que en el Madrid tantas veces vimos triunfar, ese no está jugando en Brasil. Entonces, viene la ecuación. ¿Será que esos jugadores levantan para que Ancelotti triunfe? ¿La sola presencia de Ancelotti generará una revolución? Por lo menos incentivará a los jugadores para que produzcan algo más que lo que han hecho. Este es el peor Brasil de la historia. Pero, bueno, sigue compitiendo y como la ventaja que tenemos todos los que estamos en esta eliminatoria es que con muy poquito se clasifica, pues no va a haber ningún problema para que avance y en el Mundial pueda lucir sus mejores galas. Recuerden muy bien que fracasó en Nápoles y en Everton, cuando no tuvo los jugadores con los que contó en los equipos en los que ganó tantas copas. Pero la coincidencia es grande y esto hace parte de un hito histórico. Él se retiró en el 92 jugando para el Milán, en un equipo que tenía a Tassotti, a Maldini, a Costa Curta, a Baresi, a Rijkaard, a Van Basten, a Gullit, a Simone, y se despidió precisamente en un partido frente a la selección brasileña. Brasil como que está metido en su historia y en su camino. Tafarel, Jorginho, Moser, Aldair, Mauro Silva, Branco, Bebeto, Dunga, Valdeir, Luis Enrique y Baldo. No era tampoco un gran equipo, pero producía mejores cosas que este que tenemos hoy por hoy. Así se despidió el señor Ancelotti. Buena suerte. Ya en el medio local, ayer me enteré que había escozor y preocupación en Dimayor porque como que venían unas medidas de la SIC, de la superintendencia. ¿Qué irá a pasar? Realmente todavía no tengo información concreta, solamente lo que se dice en la calle, pero parece que hay algunas novedades en cuanto se refiere a castigos pecuniarios para algunos equipos del fútbol profesional. O sea que volvió la SIC, apareció otra vez. La Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué te parece? Como también me enteré que los de la gremiación, porque no es sindicato, oiga, no se han podido convencer que no son sindicato, los de la gremiación andan repartiendo demandas a diestra y siniestra y denuncias, demandas y denuncias penales hacia presidentes de clubes que porque no les volvieron a pagar el tributo. Hay equipos que tienen 8 o 9 jugadores solamente afiliados
y ellos tienen que entregar, entiendo que son 100.000 pesos, algo así, por cada jugador. Pero resulta que ellos ya no pueden exigir eso porque no son sindicato. A ellos los bajaron de ese bus hace rato por una decisión de tipo legal. Por lo tanto, los clubes están en libertad o no de entregar dinero. Seguramente no se lo descontarán a los jugadores. Bueno, ustedes los jugadores paguen directamente a esa agremiación, pero nosotros como club no vamos a servir como intermediarios. Nosotros servimos siempre y cuando sea un sindicato. Pero es que esto no es un sindicato. Ya no es un sindicato. Entonces, nada que hacer. Nada que hacer. Sin embargo, allá andan calientísimos los jefes, los capos, y amenazan con denuncias penales, amenazan con demandas, y por eso andan repartiendo y a nadie le han negado una denuncia y una demanda. Pero los clubes se mantienen firmes, no tienen por qué servir de intermediarios, porque ese no es un sindicato y además la gran mayoría de jugadores no están afiliados. Bueno, tenía pendiente un detalle. El día del partido, el domingo, entre Once Caldas y Millonarios, dije que ese partido no parecía el fútbol colombiano. Por los números, no solamente la cantidad de tiros totales, sino de tiros al arco. Y entonces agarré, terminado el partido, el dato de Once Caldas Millonarios, que tuvo 35 tiros totales, 16 de ellos a puerta, 9 de Millonarios, 6 del Once Caldas. ¿Sí? O 16, no, 10 y 6. Exacto. Y tomé Santa Fe Junior, Tolima Unión Magdalena, Bucaramanga Medellín y el clásico Real Madrid Barcelona. Miren el cuadro. ¿Lo ven? Bien. Resulta que en Real Madrid Barcelona, 32 tiros totales, 14 de ellos a puerta. O sea que el partido de Manizales tuvo más tiros a puerta. Eso es muy poco usual en el fútbol colombiano. Aquí hemos tenido equipos que salieron campeones con un promedio de 2 tiros por partido. 2 tiritos a puerta por partido. Que sí, que fueron eficientes. No, eficaces. Eficientes es otra cosa. Que fueron eficaces, ni hablar. Mire, el comparado es este. Santa Fe Junior, 30 tiros totales, solamente 6 a puerta. Tolima Unión Magdalena, 24 tiros totales, 5 a puerta. Bucaramanga Medellín, ese se acercó. Se acercó en tiros a puerta, 15 de 16 en Manizales, pero en tiros totales 22. Claro que los que importan son los que vayan a puerta. Y Barcelona Real Madrid, como ya les cité, 32-14. O sea que en eso sí tuvimos un avance. Ah, que hay problemas defensivos, pero por supuesto, allá también, ¿no? ¿Vieron cómo se defienden de mal Real Madrid y Barcelona? Por eso Barcelona no puede hablar de que es el mejor equipo del mundo. No es el mejor equipo de España. Todavía no es el mejor equipo del mundo. Que de pronto es el que se ve más bonito porque ataca y ataca y ataca, pero es que el fútbol es equilibrio. Y ellos defienden muy mal, como defiende muy mal el Real Madrid. Y no es porque tenga malos defensas, es porque el concepto colectivo de defender no está instalado en ninguno de los dos. Les falta trabajo defensivo, obligaciones que tienen que cumplir los jugadores que están más arriba y que tienen el poder del gol. ¿Estamos? Entonces, fíjense, allá en Madrid, en Barcelona, llenos de problemas defensivos. Y en Manizales, llenos de problemas defensivos. Por ejemplo, ¿qué tiene que corregir el Once Caldas que tiene partido clave esta semana de Copa? Porque recuerden, tenemos copas hoy. Bucaramanga que hipotecó su futuro internacional precisamente porque
en condición de local no facturó, tendrá que ir a resolver lo que no ganó en casa en campo de Fortaleza, un equipo fuerte. Claro que es mucho más fuerte contraatacando y allá va a tener que tener la iniciativa, porque va a jugar en condición de local y debe ganar. Esta semana el Once Caldas de local tiene a San José y después, dependiendo de los resultados que se den en el cruce de Fluminense, ir a ver cómo puede de una vez liquidar esto a su favor, pero ha hecho una excelente campaña. Y América, que se juega su partido, lo mismo que Nacional contra Bahía y América contra Huracán. Pero bueno, de ese tema vamos a hablar más adelante. Lo que estoy diciendo es que los problemas defensivos azotan. Mire, Once Caldas es un equipo que tiene dos muy buenos centrales y tiene dos laterales que son mejores atacando que defendiendo. Pero a veces la gran capacidad de sus delanteros no ayuda en fase defensiva y por eso les ocurre lo que les ha pasado, que les hacen goles, como el que, por ejemplo, les hizo Millonarios en el segundo tiempo y en el segundo, porque fue el segundo, con el que empató Ginás. Ahí salió caminando. Ese vicio lo tienen los equipos colombianos, salir caminando después de que termina la primera jugada. Los atacan, termina la primera jugada, vamos a la segunda jugada porque se dio un rebote y esa salida es lenta. Reducción no achique, así. Todo el mundo tiene que caminar hacia adelante, todos a la par. Pero no lo hacen. Millonarios se comió el primero así y el Once Caldas se comió el segundo. Y lo grave es el juego aéreo defensivo. Mire, Malagón va y te la mete de cabeza y defensivamente les cabecean todo el tiempo. Los dos centrales del Once Caldas hacen gol, pero les cabecean todo el tiempo. Y Ginás va y hace un gol en el arco contrario y los del Once le cabecean todo el tiempo, como le cabeceó Malagón para meterle la pelota cuando se la metió en la primera anotación. Entonces sí, estamos hablando de un partido con mucha presencia ofensiva, pero también lleno de defectos defensivos. Por eso la comparación con Barcelona-Real Madrid. Grandes ataques, pero débiles defensivamente, y eso también nutre el número y la data. Pero eso de Tolima Unión, 5 tiros al arco, y Santa Fe Junior, 6 tiros al arco, esa es la constante del fútbol colombiano. Se tira muy poquito a la puerta. Por eso hay equipos que han marcado diferencia. Caso de Nacional en la temporada pasada, que llegaba 3, 4 veces al arco y la metía y resolvía el problema. Y para ellos era suficiente. Lamento mucho la situación que se le ha presentado al Deportivo Independiente Medellín. Hombre, Medellín es un equipo de grandes esfuerzos, de muchos problemas, y lo último que le pasó, pues, ya luchar contra la naturaleza es imposible. Lo lamento, pero Medellín siempre, como el ave fénix, ha vuelto de entre las cenizas, y esta no va a ser la excepción. Estoy absolutamente convencido que el Medellín va a volver a ser económicamente, estructuralmente, y su sede volverá a estar como siempre estuvo. Lástima este latigazo en un momento en el que está complicado. Ellos tienen la clasificación a partir de esta semana, con el diferido, tienen la posibilidad de una vez pasar el umbral de los 30 que ya los demás tienen. En lo deportivo yo creo que eso lo pueden superar, y lo demás también, pero no deja de ser un problema cuando se están jugando un remate de campeonato, de suyo complicado, les aparece la naturaleza y los embiste. Se van a recuperar, estoy seguro. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.